Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Obregón, te lo demostramos por contradicción. Es que andamos así ya. Hoy es nuevo año, hay nuevas vibras. Sí, hay que cambiar de apellido, ¿no? Empezamos con un capítulo nuevo, con una sección nueva del podcast. La semana pasada fue descanso. Hubo break. Un break merecido después de año y medio. Sí, sin parar, más de año y medio. E involuntario, ¿no? Porque sí tenemos planeado. ¿Desde También, cuándo? Sí, pero bueno. También hicimos esa pausa en honor a Shakira por su hit, ¿no? Sí, le dimos chance. Como sabíamos, nos mandó un le mensaje. íbamos a opacar, entonces. dijo, oye, un paro, por contradicción, ¿no? ¿no? Dijo, oigan, voy a sacar mi rolita, voy a sacar mi canción con Bizarrap, ¿me echan la mano? Sí, sin pedos. Apodérate de la red. Es tuya. YouTube es tuyo, amor. Chica. Rífate, es tu momento, ¿no? No, nosotros no te preocupes. Salimos el próximo martes. Nos recuperaremos de esta, ¿eh? No pasa nada. Pues, bueno, antes que nada, esperemos que nuestros escuchas estén muy bien. Y bueno, les pregunto a ustedes, ¿cómo han estado? Bien. Muy bien, amigo, muy bien. Y sí, aprovechando Bueno, y desearles un feliz año. Sí. O sí decíamos. Sí, les dijimos. otro? Incluso dijimos que ganaba Brasil. Que ganaba Argentina 2-1. Que ganaba Argentina, casi. Y bueno, Sí. casi le atinaste. Sí. Bueno, eso de los que no saben, ese capítulo se grabó presagio. como un mes antes. No, un presagio. Se me hace que ahí hubo chanchullo, ¿eh? Te hubiera apostado a Argentina, güey. Bueno. Ni modo. Ni modo. Pero bien, o sea, digamos, este sí es el primer capítulo que grabamos en este año. En 2023. Sí. O sea, el feliz año anterior que se les había deseado era desde el año anterior. Sí, bueno, ustedes no lo sabían, pero nosotros lo sabíamos. Es uno desde este nuevo año. Este sí es verdad, en tiempo. 100% real, no fake. Descargar Taringa Latino. ¿Qué tal si no llegamos al 2023 y nosotros ya deseando feliz año y cómo están y todo? No, sí ya es como decir feliz 2023, ¿no? Pero pues bueno, antes de comenzar el capítulo, los invitamos cordialmente Exacto. a que se suscriban al canal para que esto siga creciendo, para que vean esos momazos que hay en la red de Por Contradicción. Muchos cayeron en el de Grigori Perlman trabajando con Demenstao, güey, para demostrar la bella conjetura. Bueno, pero los invitamos a que se suscriban, que sigan en las redes sociales y pues antes, gracias de nuevo. Gracias y agradecemos a nuestros Patreon que nos apoyan. Este capítulo es gracias a Fausto. Este capítulo es gracias dedicado a él y las cervezas son también gracias a Fausto. Gracias. Entonces, También ustedes, acuérdense, si quieren apoyar este proyecto, pueden apoyarnos en Patreon desde $1 al mes. Y si no pueden, con que le den like, con que nos compartan, con que compartan el link de Spotify o de YouTube o de donde nos escuchen, eso nos ayuda muchísimo. Además que hay beneficios, por ejemplo, Miguel les podría ayudar a demostrar la conjetura de Riemann personalmente. ajá. Entonces, Y llevarse ese millonzote de dólares, ¿no? Miguel se lo lleva. Sí. Aclaramos. Ok, Pero bueno, cuéntanos. pues vamos a comenzar. Es casi seguro que alguna vez en nuestras vidas hemos usado la calculadora de nuestro celular para confirmar que 1 más 1 es igual a 2 cuando has perdido total confianza en ti mismo durante un examen o en una transacción sospechosa en alguna tienda. ¿Quién no lo ha hecho, güey? Sí. Ajá. Sí, cuando te decían, pues sacar calculadora y tú ya Ay, sí, güey, decías confirmas 10 más hasta 20, eso, dije, Sí, güey. sí es 30. Sí es. Todos lo hemos hecho, ¿no? Sí.
Aunque actualmente confirmar o hacer cálculos es tremendamente fácil y está al alcance de nuestras manos, no siempre ha sido así. Si pensamos, hasta hace algunas décadas los ingenieros, científicos y gente en general tenían que hacer cálculos de valores de funciones trigonométricas, logaritmos y otras cosas sin calculadora. Pues esas herramientas o no existían o eran tremendamente costosas. Eran tremendamente costosas o solo de uso científico y exclusivo para las grandes compañías. Prueba de esto lo podemos ver en películas como Figuras Ocultas, ¿no? Que ya en algún momento hablamos un poquito de eso, donde las calculadoras eran básicamente personas, ¿no? Era un conjunto de mujeres relegadas y con mucha... Y además de color, muchas de esas eran de color, ¿no? Sí. O sea, y justo en esta época de la segregación. Ajá. Y pues con lápiz y papel. ¿Por qué? Pues porque entender el mundo de la tecnología pues no es como, ¿no? Antes los cálculos pues eran a mano, aunque sí existían algunas máquinas mecánicas para hacer cálculos, pero bueno, no era como que las vendieran ahí 2x15, llévele jefe, ¿no? Ahí en el metro, ¿no? Que yo decía una Casio. Es una Casio en vez de una Texas. O una Cádiz. Una Cádiz. Entonces, ok. Sin embargo, si no contaban con calculadoras, ¿cómo hacían los científicos, alumnos y comerciantes para realizar cálculos, por ejemplo, de ángulos, logaritmos o simplemente cuentas? Pues la respuesta es que usaban tablas matemáticas que seguramente por muchos de nosotros, los jóvenes o denominados chaviza, no conocimos porque simplemente actualmente son obsoletas. La chaviza, La güey, ¿no? chaviza. La chaviza, ese concepto que usaban nuestros abuelos, ¿no? Del Cris. Pero yo me acuerdo en la secundaria me llegaron a pedir unas tablas de Arquímedes Caballero, ¿no? No sé si... Son de ángulos y... Bueno, pero las tablas de... Las tablas de... Pero Arquímedes Caballero sí era, o sea, no era por... Bueno, más bien Arquímedes Caballero fue, no sé si era ingeniero o qué, que hizo estos materiales didácticos, que le pusieron Arquímedes por el Arquímedes, pero sí es cierto. Pero sí existían esas y me acuerdo que venían justo valores de ángulos, senos, cosenos. Exactamente. Bueno, esa es otra que Miguel tenía, que venían senos. Las metía de contrabando entre sus tablas de Arquímedes. En la secundaria, mira, carnal. En el almanaque del 90-2000. Ahí se juguetón en los puestos de periódico. Ulala, ¿no? Se llama La Brújula del Futuro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues si no existían las calculadoras, para ir a la historia justamente. ¿Ok? Entonces no existían las herramientas como las tenemos el día de hoy. Porque, y les comento esto de las tablas, pero es herramienta que no utilizamos hoy en día porque ya es obsoleta. Ok, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de tablas matemáticas. Ok. Y ahorita que dices tablas matemáticas, esas que decías de Arquímedes Caballero ya ni me acordaba, pero las que todavía llegué a usar, o sea, estoy hablando de que todavía llegué a usar hace 2 años, 3 años en la maestría, güey. Ajá. Eran las de la normal, güey. Sí. Claro. Bueno, sí. No la normal, o de las distribuciones. En la licenciatura, el profesor que me dio probabilidad, que era un profesor de Rusia, ¿no? Ya tenía una escuela así. También él nos daba copias de los valores de los valores de eso para que hicieran nuestros cálculos, güey. Sí. O sea, digo, tal vez parecía llegaban y tomaban así el sweep, ¿no? O sea, parecía ¿saben que traigo un gorro comunista en la noche? De hecho, se iba a parar por él, pero dijo, no. Dije, no va a ver mal. No, pero lo que iba a decir es que, o sea, pareciera que son cosas antiguas y realmente no son relativamente recientes. Ajá, sí. Digo, hay unas que a ver, sí son ocupando, antiguas, ¿no? pero me refiero a que se siguen usando. Sí. Digo, ahorita ya no, pero es que ahí entra la cuestión, exactamente. Pero bueno, primero que nada, ¿qué es una tabla matemática? Pues una tabla matemática simplemente son listas numéricas que muestran los resultados de un determinado cálculo cuando tiene diferentes argumentos de entrada o diferentes valores que le ingresamos. Aunque pensamos que no las conocemos, esto no es así. Pues un ejemplo de las tablas numéricas son las tablas de multiplicar. Las de Pepe Pestañas. Ajá, que es un cuadrito. 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. ¿Nunca lo escucharon cuando era en la yo primaria? te decía otras técnicas Pepe un poco Pestañas, más arcaicas no, para aprender. Era un vergazo. Pepe Putazo. Yo aprendí de Pepe sí, Putazo. A vergazos, güey. ¿Qué vas a llorar? ¿Por qué no te sabes la del 2?
Cuando así, no te mojes la manita. Otra vez, güey. Volvemos a lo mismo, Pepe Putazos. Pues sí, un ejemplo de tablas numéricas son las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar, como las que conocemos en la primaria, pues es un cuadrado donde hay muchos filas y columnas y pues hay cuadraditos y tomamos números horizontales y verticales y por ejemplo tomamos la intersección de esos dos, digamos, de esas dos coordenadas, de ¿no? esas dos coordenadas, renglón columna, ¿no? Renglón columna y nos da el resultado de esa multiplicación. Eso es algo que pues todos los conocemos, pero las tablas de multiplicar las tablas no se reducen solamente a las tablas de multiplicar. También en teoría podemos crear tablas de sumar, lo cual no tiene mucho sentido, porque es una operación mucho más, entre comillas, sencilla de hacer. Pero podemos hacer tablas de división, tablas de raíces, o por ejemplo, y no solamente en estos números, podemos hablar en los espacios ZN, también están las tablas de multiplicar, ¿no? Sí. Bueno, sí, con los residuos. Sí, por ejemplo, o de sumar. En grupos, ¿no? Cuyo generador es un polinomio, ¿no? Un polinomio primo, cosas así. Yo me acuerdo que cuando estaba en grupos hacíamos nuestro cuadrito nosotros. ¿Tabla de multiplicar? Es la tabla para saber cuál va a ser el residuo y ya tienes tu tabla de los incluso también de las multiplicaciones para saber cuál era el inverso, cuál era la identidad y esas claro, cosas. O sea, las tablas se utilizan mucho, no únicamente como a nivel de multiplicar, sino en un buen de cosas. De hecho, ahorita que me acuerdo, ahora que recuerdo esos golpes. me acordé, tenía parecida la tonadita. 2 por 1. No, güey. Cuando hablamos de Pitágoras. Ajá. Mencionamos, ¿no? Que no sé si lo vas a mencionar, si no ya me callo mejor. No, de que los sumerios tenían tablas de ternas pitagóricas. Ajá, claro, sí. Y que incluso dicen que muchos lo ocupan comerciantes, ¿no? Claro. Pero bueno, me acordé de eso. Pues bueno, agradezcanle. Bueno, aquí acabó el capítulo, dice Chris. Y ya, era mi ejemplo. Dice Chris, Y bueno, antes de comenzar con la historia como tal, me gustaría comentarles o preguntarles, ¿cuál creen que es la tabla de multiplicar más difícil? La del 8. Bueno, bien, ajá. Para mí la del 8 o la del 7. La del 7, La del 8 o la del 7. Bueno, al final vamos a ver cuál es la más difícil. Del 1 al 4, güey, también. Si no te vas de la de claro, un millón. Del 1 a N, güey, sí, la del Vas a ponerle 77, güey. Del 1 al 12. ¿Del 1 al 12? La de 12 por 12 más. No, la de 11 está fácil, ¿no? La del 11 es fácil. Pero bueno, piénsenlo ahí y al final, ¿va? Yo dije que la del 7. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, las tablas de multiplicar fueron una de las primeras herramientas que todos conocimos para realizar cálculos cuando íbamos en la primaria, ¿no? Se nos enseñaba canciones de Cricri, se colocaban pósters coloridos y animados en las casas, entre tantos otros chingadazos, para aprenderlas, o mejor dicho, memorizarlas. Porque la neta lo que hacemos ni siquiera se te enseñaba bien qué significaba, ¿no? Sino como es, ¿cuánto es 2 por 4? 2 por 4. Y te pones duro, ¿no? 8. De hecho, todavía, güey, hago cuentas y 3 por 2, 24. No sé. Los espasmos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, se usaban un buen de técnicas para memorizarse y entre canciones y un buen de cosas. Bueno, pues las tablas de multiplicar son a menudo atribuidas al matemático griego Pitágoras. Si quieren conocer, a él es al que se le atribuye la creación de las tablas de multiplicar. Y si quieren conocer, por ejemplo, una de las tablas de multiplicar que se utilizaban en la antigua Grecia, pues basta ir al museo más conocido del mundo y lleno de todo lo que no es de su país. El inglés, al ¿no? Museo Británico, ¿no? Pueden ir al Museo Británico y en el Museo Británico está una de las tablas de multiplicar que utilizaban, por ejemplo, los griegos, que está hecha en cera. Qué curioso. Que lo han hecho los griegos y se encuentra en Inglaterra. Está bien cerquita. y es una tablilla de cera que es, de las que se utilizaban. Sí, incluso en algunos lugares y en algunos idiomas se les conoce como tablas pitagóricas, no tablas de multiplicar necesariamente. Por ejemplo, estaba leyendo en Rusia, una forma de decirles es tabla pitagórica. No sé, también estaba viendo que otra forma que son conocidas es en francés.
como tablas pitagóricas, dependiendo La de... wea pitagórica. 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 Pique. Ya, el Chris no, Y sin embargo, aunque las tablas de multiplicar se le atribuyen a Pitágoras, se puede rastrear estas tablas desde mucho antes. Las más antiguas fueron usadas por los babilónicos alrededor de hace 4000 años. No obstante, eran tablas de base 60. Ay, güey. Ajá. Esta civilización... Estaban grandes, ¿no? Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, esta civilización escribía y hacía sus matemáticas en tablillas de arcilla. Incluso varios de los... uno de los primeros cálculos que hay de la raíz cuadrada o de los vestigios son justamente de los babilónicos y están en tablillas de arcilla. Están muy cabrones esos. Sí, ¿no? Sí, esos vatos. Son los sumerios, ¿no? No, son más antiguos los sumerios, ¿no? Babilónicos, ¿no? ¿Son los mismos? No, o sea, digo, los babilónicos eran una civilización... Pero ¿son por la época de los sumerios o son antes los sumerios? La verdad ahí te fallo bastante. Te fallo. Sí, no, mi historia no... ¿Qué fue primero, Facebook o eso? Así. No, es que creo que los sumerios se hicieron después babilonios. Pero sí, o sea, tienen avances muy perros. Pues a lo que voy es que tanto sumerios como babilonios son... Te fallo, carnal. Sí, en mí, que es el chido para la historia, no se la sabe, ¿qué puedes esperar de un mundano como yo? O sea, a lo mejor viste un TikTok últimamente, O güey. un correo tumbado en Excel, ¿no? No sé, güey, podría ser. Pero bueno, Sí, lo entonces, checamos, bueno, lo déjenme checo. checar. Entonces, los babilónicos, como os digo, tenían ya tablas de multiplicar, pero eran de base 60. Esta civilización escribía y hacía sus matemáticas, como les comentaba, en tablillas de arcilla, algunas de las cuales sobreviven hasta el día de hoy. Se pueden encontrar. ¿En dónde creen que están? Seguramente sí. Solo vaya, ¿cómo dicen? Ay, y acertarás. Equivócate y acertarás. No. Algo así, bueno. Bueno, el dicho ese, ¿no? Sí. Piensa mal y acertarás. Piensa más y acertarás. No, la verdad no sé dónde estén, pero no dudaría que pudieran estar ahí, ¿no? Bien resguardadas. Sí, claro. Ok, y bueno, conforme la civilización babilónica fue creciendo, fue necesario hacer matemáticas más sofisticadas para la construcción y el comercio, de hacerlos de una manera mucho más veloz. En aquella época los comerciantes llevaban sus tablillas de multiplicar, así en su bolsita, tal como hoy lo hace un comerciante con su calculadora. Bueno, de hecho, o sea, si luego a mí me ha tocado ir a taquerías donde ahí tienen sus tablas de multiplicar, ¿no? Así de claro. 1, 2, 3, N 6 tacos por 12 varos. Pues tanto. es 44 pesos, ¿no? Exacto. Sí, son bien veloces. Sí, ¿cuánto? ¿Sí es eso? No sé, güey, no sé si estuvo en la... No, sí, pero sí, yo he visto también las tablas. Sí. Sí, incluso Las en la que taquerías. vamos a comer tacos. Exacto, ahí donde luego Sí, porque tienen una tabla de Ajá, multiplicar sí, de sí, tacos, sí, ¿verdad? sí. ¿Ven las aplicaciones? Todavía. Y aquí, bueno, y les decía, pues, los comerciantes llevaban las tablas de multiplicar en su bolso. ¿Y qué quiere decir que fueran tablas de multiplicar de base 60? Bueno, su sistema era distinto al que nosotros usamos, que es un sistema decimal. Ellos veían como el todo compuesto de 60 partes. Ujú. Entonces, las tablas de multiplicar que tenían ellos era de 60 por un medio, 60, o sea, digamos que multiplicaban por fracciones, porque no todo tiene que ser 60, aunque era base 60, pero cómo hablar de 5 objetos, 4 objetos, 10 objetos, ¿no? Entonces, sus tablas de multiplicar, por ejemplo, eran de 60 por un medio. Ujú. Ok. O sea, 30, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, o sea, sí, pero me quedé pensando cómo hacían todo lo demás, ¿no? Sí, o sea, esas eran como las tablas prácticas, pero es que igual una tabla la podían llevar mucho más lejos. Pero tenían sus tablas donde tenían ese tipo de cálculos. Ok. Ujú. Y pues aquellos que memorizaron las tablas de multiplicar, pues eran obviamente mucho mejores comerciantes que aquellos que tenían que sacar su tablita, consultarla, ¿no? Ujú. Ya decías, no, vamos con Don Tomás. Él ¿no? es más rápido. Vamos con Tomás, ella se porque la ahí sabe. tiene fila. Sí, no, el otro va y se tarda Joaquín, ¿no? Y revisando sus tablitas. Sí, y aunque el sistema sexagesimal, que es el que utilizaban los babilónicos, ya no está en nuestra actualidad ya no es... Ya no está en uso, ¿no? Ya no está en uso como tal, nosotros usamos el sistema decimal. Ah, bueno, los relojes siguen estando Ahí es donde entra. Exactamente, sí, bombón. Aunque justamente el sistema sexagesimal, como dice Eduardo, ya no se usa, pero sí hay vestigios, porque fue tremendamente importante. Un ejemplo de ello es... el reloj. Habla, perro, ¿no? Ya ves. No, que me quedé pensando, no, las horas, ¿no? Claro, Claro, las horas y los grados. 60 minutos. Sí, por eso es que, por ejemplo, una hora Tiene 60 minutos. y un minuto tiene 60 segundos. O
una circunferencia completa tiene 360 pedacitos, que es un grado. Y esos son vestigios justamente del sistema sexagesimal. Pero 360 no tiene que ver con... No, pero, o sea, pero sí, es una- sí. viene No, la no tabla se de tiene que ver. Sí, sí, no, tiene sí que ver. tiene que ver. O sea, Sí, sí me es quedé- múltiplo de 60. Sí, yo pensaba, dije, sí, sí es. Ajá, entonces, sí, así, sí es múltiplo de 60. Sí, Sí, ok. déjame checar, no, pero Ellos aunque decían, ya no está en uso. Voy a echarme un 60 palito, ¿no? Ay, Dios, se me fue chico. ¿Cuál? El 60 o el otro. O el entero. Juguetón, ¿eh? Ok. Entonces, sí, como decíamos, pues, aunque el sistema Sí, sexagesimal se sigue ocupando. tiene esos usos limitados, pero bueno. ¿Ok? Y... O lo que vale un peso argentino, $1. Ese es base 80. ¿verdad? Ese es base 80 o cuál. Ya no. Es lo que- Base 240. No sé. Ok, entonces... ¿Cuánto vale un peso argentino? $1. No, creo que la diferencia No es sé, un mucho. peso. Tienen, 180. no sé, tienen mucho. Un dólar, creo que vale 180 pesos argentinos. ¿Argentinos? ¿Ves? Base 60. Base 60. Así Imagínate que la inflación esté en base 60, la de A Argentina, la güey. verga, güey. ¿Qué hubo? ¿Ven? Se sigue usando, güey. Se está cañón. ¿Ok? Entonces, si queremos hablar de si queremos hablar de las tablas de multiplicar más antiguas, es que, porque estas que les comenté son las que se tienen registro más antiguo, pero son el sistema sexagesimal, que es la de los babilónicos. Pero si queremos hablar de las tablas de multiplicar más o menos como hoy las conocemos en un sistema decimal, pues, donde todo se compone de 10 pedacitos, tendríamos que ir a las tablas de multiplicar chinas, hechas en tiras de madera de bambú, que se remontan alrededor de 305 años antes de Cristo, durante los estados de guerra chinos. Ah, por eso dijiste taguas. Tahuas. Ajá, sí. Las taguas de multiplicar. Sí, güey, a huevo, pues es que ya Es no que estabas. está en contexto. Ya te estabas tu estabas inconsciente viajando. ya sabía dónde ibas. Estabas ¿A bajando dónde a iba? China. Y entonces, esas tablas, estas tablas de multiplicar chinas, en tiritas de bambú, se les conoce como las tablas de Xinhua. Estas tablillas son una colección de textos chinos que fueron escritos, bueno, son aproximadamente 65 tiritas, son textos chinos muy antiguos. En cada tira de bambú, pues tienen escritura con tinta negra y son ultra delgaditas. Lo que se dieron cuenta, esos textos se presume que surgieron probablemente se obtuvieron a través de la excavación ilegal de alguna tumba y posteriormente pues fueron comprados en el mercado de Hong Kong y un bello donador pues los otorgó. Vamos británico. Sí, no te extrañe, güey. No, los otorgó a la Universidad de Tsinghua, Ah, ok. donde especialistas se dieron cuenta que entre estos 65 pedacitos tiritas de bambú, pues cada una, déjame les cuento un poquito. Cada una de estas tiritas consta más o menos de un ancho de 7 a 12 milímetros. Son súper delgaditas. Ay, güey. De ancho y aproximadamente medio metro de largo. Para los historiadores fue complejo descifrar el mensaje, ya que varias de estas tiras estaban rotas o unas no estaban y además de eso estaban en desorden y en texto en chino antiguo. Entonces era complicado para ellos. Y lo describen que para ellos fue como armar un rompecabezas. Sin embargo, se dieron cuenta que 21 de las 65 tiras contenían únicamente números en chino antiguo. Ahí haciendo todo un proceso, se dieron cuenta que si colocaban las tiras en una cierta posición, eran tablas de multiplicar. Eso creyendo que Darcy es la combinación de algo más perro. Que está un calendario que dice cuánto se va a acabar el mundo, como el Exacto. maya. Uno nunca sabe. ¿Qué tal? Y decían Made in China todos. Chiquito, ¿no? Entonces, Lo hizo un bueno. niño, ¿no? Un niño. Entonces, pues se dieron cuenta que 21 de estas tiras, pues eran justamente, básicamente una tabla de multiplicar. Esto lo redacto, lo explico un poco mejor. El historiador matemático
Feng Yishen. Me encantan los nombres porque son difíciles de pronunciar. ¿Es chino también? Sí, chino también, sí, claro. Chi. 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 Chi, señor. Entonces, bueno. Y esta es la tabla de multiplicar más antigua, pero en el sistema decimal. Es de la que se tiene registro. Pero lo irónico es que esta no se descubrió hace mucho tiempo. El 7 de enero del 2014 se anunció que estas tiras de bambú pues eran la muestra más antigua de una tabla de multiplicar decimal. Y se presume que estas tablas eran usadas para ver los rendimientos de los cultivos y calcular impuestos. Claro, por supuesto. Un estado debe de pensar en eso. En tiempos más recientes, en 1820, el matemático y físico escocés John Leslie publicó en su libro The Philosophy of Arithmetic una tabla de multiplicar de tamaño 99 por 99. Leslie recomendaba a los alumnos aprender hasta la tabla del 50 por 50. ¿En serio, güey? ¿En serio? Bien innecesario esas cosas, güey. Son de las cosas que dices, ¿para qué chingados? Bien innecesario. 50 por 50, no. Pinches tablas todas innecesarias. Sí. Bueno, es que antes digamos que... Pedagogo no era. ¿Eh? Pedagogo no era, ¿no? Él recomendaba la tabla de 50 por 50, o sea, güey, no mames. 50 por 1 me la sé, güey. Te tienes que aprender 2500 numeritos, güey. De memoria. Así. Bueno, 2500 entre 2. Porque... ¿Por qué? ¿1250? Claro, por la conmutación. No, porque me perdí 4, el tren de pensamiento, güey. Sí, güey, porque 3 se por va a 4 repetir. es lo mismo que 4 por 3. Bueno, claro. Sí, nada más basta tomar alguna... La diagonal, la matriz triangular superior. ¿Superior o inferior? Sí, perro, sí, cierto. Para que vean que estudiamos, güey. Sí, para que se nota. No me sabía las tablas de matemáticas. No, pero entonces imagínate, o sea, aprenderte así, güey. No mames. Si te dijera 17 por 43. No sé, güey. Entonces, sí, entonces ya en épocas más recientes pues ya se amenizó, ¿no? Una tabla. Mira, ya no era una tabla de. Ya no era una tabla de arcilla, ni algo más pesado, pero. Un papelito, ¿no? Ya era más fácil. Pero aparte, ¿qué tamaño era el libro, güey? Del Atlas que te daban en la escuela, güey. Que no cabía ni en la mochila, güey. No, pinche librote. ¿Alguien lo ocupó? Pues sí, él recomendaba las tablas. No, el Atlas alguien lo ocupó, Yo no. Yo le echaba una ojeada a veces, güey. A mí sí me divertía ver los dibujitos, estaba chido, pero... Que la portada pero estaba era poco útil. O sea, realmente era muy ¿no? útil. La cuestión es que los profesores nunca lo usaban, güey. No, y además nunca te lo llevabas a la escuela porque no cabía en la mochila. No cabía en la mochila. Eso solo lo saben los estudiantes mexicanos. Es que en México te daban un libro de segundo, como del tercero, tamaño ¿no? del cuadro de... Como de tercero a quinto, ¿no? Sí, porque tenían como 4 versiones. Un tamaño más grande que como tabloide, güey. Era como... Tabloide era como tamaño de tabloide, sí. Y así era un libro de ese... Impresión láser, de esa impresión. ¿Güey? Y traía información sobre... La geografía mexicana. La geografía, pero también la también, fauna, ¿no? ¿no? ¿Tenía mundial, güey? Sí. También traía fauna. ¿Cómo se casi no lo ocupaba? Sí, traía fauna, ¿no? Y flora sí, también. Sí. Pero era un pinche librote que... Seguro sigue existiendo, creo. No sé, güey. Sí, yo creo que sí. Está chido, está coqueto. Sí, ocúpenlo, maestros. Sí. Traía la tabla del 99 por 99, güey. Ese sí sería un buen uso, porque estaba grande. Ay, güey, nada. Entonces, bueno, este matemático escocés, pues le recomendaba a los alumnos aprenderse hasta la del 50 por 50, ¿no? Okay. Pues, para que fueran chidos. Bueno. ¿Escocés? Sí, era escocés. A diferencia de México, bueno, ya aquí algunos pequeños datillos, y esto es como más o menos la historia de las tablas de multiplicar, ¿no? Específicamente de multiplicar. A diferencia de México, donde las tablas de multiplicar son de tamaño... ¿Cuál es el que usamos nosotros? Pues máximo. De 10. 10, güey. Máximo 10 por 10. Ya exagerándole así 12 y ya dices, ¿para qué? Sí, pero yo no me acuerdo, es hasta el 10, Ajá. o sea, de primera te enseñan la tabla del 1, del 2 hasta el 10. Bueno, pues por ejemplo, a diferencia de México, las tablas de multiplicar en las escuelas inglesas son de tamaño 12 por 12. O sea, son más veloces, güey. Es que roban más. Sí, güey. ¿Sí? Necesitan saber más cómo llevarse las tablas de multiplicar. ¿Cuánto cabe? ¿A cuánto? A ver si. Sí, necesitan calcular en chinga los sonidos de los camiones para saber cuántas cajas caben. ¿Cuántas cajas puedo echar aquí, güey? En putiza dicen, a ver, mira, si saqué 10 cajitas de aquí. Si saqué. Si saqué. Ellos no sacan, saquean.
10 cajas de la tumba Tutankamón, el camión mide... échenle 5 más. Velocidad, papá, ellos están acá. Optimización. Rápido, güey. Aplicada. Que no se note. Que no se note canchar. que nunca soy. Bueno, y por ejemplo, bueno, como decían, los ingleses utilizan las tablas de tamaño 12x12. En China, las tablas de multiplicar no tienen el diseño que nosotros usamos. Justamente por lo que les comentaba. La conmutatividad. Están en chino. También, porque están en chino. Y por la conmutatividad de los enteros. ¿Cómo es un número chino? ¿Por la que, ¿por la que dijiste? Por la conmutatividad. Okay. Es decir, porque nosotros nuestras tablas 5 por 8, 40, 8 por 5, 40. Ajá. Entonces, nosotros tenemos eso. Pero, basados en la conmutatividad, las tablas de multiplicar chinas, por ejemplo, son escaleras. Ajá, solo cuentan la diagonal inferior o superior. Bueno, matriz. Está cagado, ¿no? La del 1 por 1. Ya la sabes. Ya te sabes la tabla del 1, güey. La tabla del 2 por 1, 2 por 2, 4. Incluso ellos lo omiten. Perro, ¿no? Sí. Ajá. ¿La del 1 lo omiten? Sí, generalmente lo omiten. Sí, güey, es trivial. Entonces, pues sí, bueno, quién sabe, hay gente que se equivoca, güey. 1 por 1 sí, güey, no sé, uno nunca sabe. No sé, uno es mi historia personal. 1 por 1, 2, ¿no? Que sí. no se suman. Güey, me agarraste en curva, güey. No, es que sí, luego pasa. Estaba bien difícil esa pregunta. Entonces, bueno, los chinos utilizan esas tablas de multiplicar. Justamente, porque, ¿a qué me refiero con mutatividad? Porque 3x4 es lo mismo que 4x3. Uh-huh. Sin embargo, pues, ese resultado aparece, pues, básicamente 2 veces en una tabla. Se repite. ¿Y hasta qué número, hasta cuál tabla se aprenden los chinos? Como la de 1,000,000, ¿no? Esos güeyes. No, yo creo que manejan igual hasta la del 10. No yo creo, güey. Son chinitos. Acuérdate de la ley del pero fíjate que chino, güey. Si todo lo que sabe hacer un niño chino sabe hacer. No, pero es asiático, ¿no? Pues Un niño asiático. Casi todas es China. Todos son chinos, ¿no? Güey, China es el 50% de Asia, güey. China es el 50% de la población del mundo, güey. Sí, los Xi Jinpines. Ok, entonces, una tabla, pero al final eso de la conmutatividad tiene uso, güey. Sí. Porque a veces no te sabes que 7x6 y dices me voy por 6x7, ¿no? Es así, me la sé, perro, ¿no? Entonces. Bueno, un niño chino sabría conmutatividad, pero yo me acuerdo que, bueno, cuando estaba en la primaria y sabía las tablas, como que muy al principio no tengo el recuerdo de que pudiera hacer esa asociación de que 2 por 6 es 12 y 6 por 2 es 12. Sí, te cuesta mucho trabajo. No. Hasta que el cinturón lo hace muy... hace evidente las cosas. Lo hace muy consciente, güey. Te abre mucho los ojos, ¿no? Ay, no. Comente usted cuál es la técnica de aprendizaje. O con cuál enseñó. O con cuál enseñó. Que utilizaba, con la que aprendió, o la cual usa. Si es un contemporáneo. Utiliza métodos de tortura un poco más innovadores. No, ahora ya ocupan enseñanza Montessori, ¿no? Sí. 3x3, 70. Sí, 70, mijo. Córrele a jugar con tal. Lo que importa es su salud mental. Ok. Sí. Pues, y todo esto es un poquito. Pues sí es más importante la salud mental que saber cuánto es 7x6, güey. Y bueno, todo esto que les conté es como un poquito de la historia de las tablas de multiplicar. Pero por otra parte, las tablas numéricas no se reducen solo a las tablas de multiplicar. Como bien decía Miguel, están las tablas de valores de funciones probabilísticas, etcétera, ¿no? Bueno, que eso ya llega más como a la universidad. Sin embargo, todos en algún momento en la secundaria hemos tenido que calcular el seno de 45 grados o en la prepa, cosas por el estilo. Pero para eso no había que llegar a cosas tan avanzadas, sino cómo le hacían antes las personas, cómo le hacían antes. Pues bueno, pues existían tablas de funciones trigonométricas, donde están los valores justamente que tiene cada función trigonométrica, ¿no? De 45 grados, ¿no? Y ahí te estás buscando en radianes, ¿no? Nunca lo encontrabas, pero bueno. Y te aparecía el valor de la función trigonométrica. Pues las tablas de funciones trigonométricas ya se usaban en la antigua Grecia e India para aplicaciones como la astronomía y la navegación. Las primeras tablas de funciones trigonométricas conocidas se sabe que fueron realizadas por el griego Hiparco de Nicea y Menelao de Alejandría, ¿ok?
Pero ambas se perdieron, fallas de origen, ¿no? Sí. Ambas se perdieron. En la quema de la biblioteca, ¿no? Supongo que sí. Supongo que ahí se fueron. Junto con Porque eran papiros, ¿no? Eran en papiros muchas de sus tablas, ¿no? Sí, ahí se hacían en papiros o en ¿cómo se dice? En pieles también. Pero pues sí. Pero bueno, se sabe que de ahí venían. Un poco, ya estaban por ahí. Junto con las tablas de cuerdas de... Perdón el nombre, Ptolomeo. Que esas sí se han conservado. Todas eran tablas de ángulos. Esta última, la tabla de... Es que tiene una P y luego hay espacio. Pero pues P. es Ptolomeo, güey. Vamos a llamarle Ptolomeo. Pero Bueno, es me que gustaba más el otro. así se le llama, güey. No, no sé. Sí, así es Es como Ptolomeo, güey. psicología, es como Ptolomeo. psicología. Te Claro. pero te late más decir Ptolomeo sin que suene... Es que es más... Es más fuerte, güey. Genera más shock, ¿no? Más polémica. Más Bueno, shock. Putolorino, si no sé. Bueno, de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo. Entonces, las tablas de Ptolomeo sí se tienen conservadas en la actualidad. Y no era como tal una tabla de funciones trigonométricas, pero esa tabla corresponde a lo que hoy sería una tabla de valores trigonométricos de la función seno. Ok. Ok. Ujú. Sí, tenía que ver, bueno, con otras cosas, las cuerdas, circunferencias y todo eso, pero no era como tal seno, no, todavía no, pero es lo que hoy Ese sería su equivalente. es su equivalente a una tabla de valores trigonométricos del seno. Pero oficialmente la tabla de Aryabhata, un matemático indio de más o menos 476 al 550 después de Cristo, no. Se consideró la primera tabla de senos, esa es considerada la primera tabla de senos, y llegó a convertirse en la principal herramienta de cálculo trigonométrico en la antigua India durante casi 1000 años. Entonces esas es como ya las primeras. No, bueno, obviamente después van apareciendo las demás tablas. Otra de las tablas que generan... Esas tablas se utilizaban en las secundarias. Si ustedes quieren conocerlas, pues basta irse a los libros. Que el museo británico y ahí van. No, pues estas tablas, aunque ya si alguien quiere calcular el seno de 45 grados o de lo que sea, basta sacar la calculadora o el celular. Pero si quieren, pueden irse a las tablas que están justamente en la mayoría de los libros de matemáticas. Hasta atrás. Hasta atrás, y ahí viene seno, coseno, e incluso los ángulos vienen de ¿cuánto? De 0 hasta 90, ¿no? No me acuerdo. No. Por ahí sí te... Sí, no vienen todos los ángulos, porque se utilizan hay identidades trigonométricas. No, el hecho de no que se recuerdo, volvea. güey, la verdad. Que se... Bueno, esas son una de las tablas de multiplicar que hay. En relación con los logaritmos, porque también están las tablas de Así logaritmos, es, ajá. en 1544, Michael Stiefel publicó en Aritmética Integra, en este texto que publica, contiene una tabla de enteros y potencias del 2, que se ha considerado como una versión, pues, de las más antiguas o primitiva, de una tabla logarítmica. Ok. El método de logaritmos fue publicado por John Napier, los logaritmos neperianos, pues, de ahí, en 1614, en un libro titulado Mirifici. ¿Alguien sabe si era italiano o algo así? ¿El neperiano? ¿No? Es que no sé si tengo que leer Mirifici o Mirifici. No tengo idea, güey. Mirifici logaritmo Mirifici. canonis suena como Bueno, latín. no, es latín. Es latín. güey. Ah. Sí, Es güey. latín. No, ya, No identifica, hasta que no lo dijiste, Sí, ya lo identificaste. identifiqué. No identificaste el acento. Mirifici logaritmum canonis descriptio. Ándale, como invocando a Satanás. Ajá. Sí, así como... Es descripción de la maravillosa regla de los logaritmos, que tienen una historia bien chida, porque ahora ya no son usados para hacer cálculos, Ah, tanto. sí. Sí, ahorita Pero ya no se antes usa. eran tremendos cuando se usaban números muy grandes, porque los logaritmos pues convierten multiplicaciones en sumas, En sumas. Sumas. Sí. y divisiones En restas. en restas. Entonces, bueno, ya hablaremos en otro momento de eso. Y potencias en productos, ¿no? Sí, porque son sumas. Ujú. Ajá. Bueno, el libro contenía 57 páginas de material explicativo y 90 páginas de tablas relacionadas con los logaritmos naturales. Ujú. El matemático inglés Henry Briggs visitó a Napier en 1615 y propuso aplicar una nueva escala a los logaritmos neperianos para formar lo que ahora se conoce como los logaritmos comunes o los de base 10. Y se llevó sus notas al museo. Bueno, pues Napier le delegó a Briggs el cálculo de una tabla revisada y, bueno, en base 10, y publicaron logaritmos
Chilias prima. Los primeros 1000 logaritmos. Que incluía una breve descripción de los logaritmos y una tabla de los primeros 1000 enteros calculados. No manches. Sí, el libro está... Sí, imagínate, sustancioso, un chingo ¿no? de O sea, tablas. pero mira, deja la publicación, güey. Imagínate trabajo. cuando dijiste, a ver, hoy voy a hacer el del 2, güey. Te vas a poner así, hacer todo el día hacer cuentitas y apuntar las 5 cifras significativas primeras, ¿no? Y es Ya que se esa hace. es la parte, quizás ahorita no le hemos dado sentido, pero en esas épocas Claro. Güey, Tenían su ahora aplicación. tenías que hacer cuentas y en vez de que te avientes una hora en hacer la cuenta, pues que busques rápido cuál es el exacto. resultado y ya está. Incluso, tanto Napier tenía justamente esta cuestión de que quería reducir los cálculos, que evidentemente pues hace la creación de los logaritmos, pero además de eso, está la calculadora, una de las primeras calculadoras es la de Napier. Napier hace una calculadora. O sea, él sí quería Sí, o realmente, sea, él quería realmente optimizar las acelerar cosas, los ¿no? cálculos. No, y se presume que estas tablas de Napier justamente hicieron que los cálculos fueran mucho más veloces. Sí, seguro. Y pues bueno, aunque pudo haber continuado el desarrollo, la realidad es que con la aparición de las calculadoras tal cual las conocemos hoy, pues el uso de tablas simplemente quedó obsoleto. Ujú. Sí. Y pues ya no las utilizamos, sin embargo, pues pueden ir a consultarlas en los libros. Y ahora sí, este es el capítulo del día de hoy. Y un pequeño dato curioso antes de, y también que contesten la pregunta. ¿Cuál es la tabla de multiplicar más difícil? ¿Ustedes creen? Si no la saben, hay tabla. Yo sí creo, bueno, el 7 o el 8. 7 u 8, ¿tuvo Mon? Sí, es que la 7 se va a hacer la más Ay, perra. copiándole, güey. No, güey, porque la del 9 es más ¿Cuál te hace sencillona. llorar más, güey? Entonces, la del 2, güey. La del 0, güey. No, esa así hace sufrir, güey. Pero es que son las que menos ocupamos, ¿no? Ujú. Sí, 7 u 8 son las que O casi. sea, por ejemplo, a mí todavía me... Quizás, Así, si me cuando preguntan el así dólar- rápido, Quizás cuando el ¿cuántos son dólar 7 estaba en por 8 8? varos, 7 por 8, a yo veces... siempre me confundo entre 56 y 63, güey. No, es que hace cuál es ¿Ya cuál, viste, güey? ¿Ya viste? Yo siempre me confundo en esa madre. ¿Ves? Sí, sí, sí. Por eso, mira, si queremos que sea aplicación, hay que reducir que el dólar baje 8 varos, güey, y base 8. Pasen. Rápido. O vas... Ajá. Bueno, y entonces, ¿cuál es tu dato curioso este? Bueno, pues, según un estudio llevado a cabo por la firma de tecnologías educativas Flourish, la tabla de multiplicar en la que los estudiantes más se equivocan es la tabla del 6 por 8. O sea, la 10 o la del 8. O sea, Porque específicamente seis esa por- tabla 6 por 8, ¿ok? Particularmente esa tabla. 6 por 8, 48. Pero bueno, según él, bueno, sí, sí. ¿Cuánto es 6 por 8? 48. Ah, sí, le creo. Dios, No me le acordaba. creo, amigo. Esa es la tabla más, pero justamente tiene que ver con lo que ustedes dicen, ¿no? La Ujú. tabla del 7 o la del 8 que son... Es que el 7 casi no se ocupa nada de 7, ¿no? Ya ni los chetos cuestan 7 pesos, güey. Sí. O sea, ya. Pinche inflación. ¿Para qué ocupas el 7 ya, güey? Quítalo, ¿no? Pues ya, ¿para qué, güey? Bueno, según este estudio, la tabla más sencilla es la del 1. Sí. Con solo... Pero si hay gente que se equivoca, güey. O sea, Tiene- pero ¿Qué crees? Tiene un 8% de fallos, güey. Sí, güey, sí. ¿Sí? Posteriormente, la siguiente más fácil es la tabla del 2. Y la del 10 con un 12% de errores cada una. La que más trabajo cuesta a las personas aprenderse es la tabla del 8. Es que sí Sí. está. Con un error de 33.1% Sí, güey. de fallos. Sí está difícil. Hasta le salió barato, ¿no? Ajá. Bueno, los ingleses se equivocan más en la del 12. Ah, no fuera a Porque ellos robar, llegan a güey. ser el 12. Y pues bueno, ese fue el capítulo del día de hoy. Muy bueno. Historia Interesante. para que las tablas de matemáticas y ya vean que ahora sacar su calculadora. Que una de es las bien cosas que hay que decir también es que quizá las nuevas generaciones pues ya no, igual, o sea, no sé, ¿no? O sea, tenemos que preguntar, por ejemplo, la otra vez que platicamos con tu hermana, pues sí, en la primaria se le tiene que desarrollar al niño cierto pensamiento lógico, ¿no? Ujú. Y pues les enseñan las tablas de multiplicar. Pero ya yo creo en la secundaria, prepa, etcétera, ya uno ya no las usa, ¿no? O sea, Ajá. el hecho de que los medios computacionales están tan a la mano, ya no se usa. Fíjate que algo que me estaba interesando cuando estaba haciendo el capítulo es no sé cuánto ha cambiado. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la primaria, tener acceso a una calculadora no era como, o sea, sí una Sí. Mysore, ¿no? Quizás, Ujú. pero no una científica, era como más difícil. Ah, ni hacer No ocupar, la güey. sabes ocupar, exacto. Y además de eso,
ni siquiera estaba permitido en la escuela. A mí no me permitieron usar calculadora. Entonces no sé cómo sea ahora, si se les permite hacer. Sí, que también era una de esas cosas, ¿no? O sea, dices, no te permiten usar la calculadora. Ahora ya es como obligatorio llevar la No calculadora. sé, güey, en la primaria. Si les Ah, bueno, permiten. no sé, pero digo, en la primaria no necesitas que haga las cuentas, ¿no? Necesitas que desarrolle los conceptos. Ajá. Pero Y sí después para en secundaria y prepa, ahí sí necesitas que haga cuentas. No necesitas que desarrolle los conceptos Sí, porque ya, asumes en que ya teoría los los trae. desarrolló. ¿no? Pero bueno, son cosas que ya las nuevas generaciones ya no les va a tocar. No, y que ya cualquier cosa ya lo buscan en internet, ¿no? Ujú. Sin problemas, ¿no? Exactamente. Incluso le puedes dar una tabla de multiplicar a alguien, una tabla de funciones trigonométricas y, güey, Entonces, ¿esto qué? ajá. O sea, a mí me cuesta un poco de trabajo. Sí, no, o sea, lo que te a mí decir, me cuesta un trabajo. a mí me hace decir esto qué. Quizás las trigonométricas no tanto, pero las que sí me cuestan trabajo son las de Neper, las de logaritmos. Porque también hay que, porque vienen, No, porque vienen en una Güey, cierta base, creo que güey. yo nunca las he usado, yo creo No, esas, no, güey. ¿Y quién diría? Yo pensé que estaba bien eso de usar el neper. Neper era un juguetón. Bien juega. Pero- Es bueno. Napier, güey. ¿no? Ah, bueno, porque sí es. Neperiano. El nepe. Neper. Porque bueno, nosotros le decimos Napier, pero es Neper. Ajá, Ajá. el pana. Pero bueno, la verdad es que este es uno de, lo dejamos hasta aquí el capítulo, pero la idea es hablar hasta las calculadoras. Entonces el siguiente va a ser justamente sobre las calculadoras, pero ya la parte mecánica. Está cabrón. Porque antes de la digital eran las calculadoras, bueno. Las mecánicas. Sí, las mecánicas. Ujú. Entonces, que tiene OTC y como les comentaba, pues Y, una de las primeras fue justamente por... me imagino que tienen de base las tablas, ¿no? O sea, Ajá. Ajá, sí, son- exacto. Tratan de emular las tablas, tablas. por supuesto. Es justamente. Ujú. Pero bueno, ese fue el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. muy interesante, Chris. Los Muchas invitamos gracias. a que se suscriban al canal. Denle like, a comenten. Me gusta. Si están en YouTube, Ahí claramente. escriba cuál fue su método de aprendizaje. A chingadas, digo a Pepe Pestañas. Ah, Pepe Pestañas, güey. Ajá. O Pepe cinturón Palazos. caliente, O Pepe Palazos. Ay, qué perra tristeza. Sus redes sociales. A mí me encuentran en YouTube como Matt Waber. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Más. A mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Si están en YouTube, denle like, comenten, compartan. Y si no están suscritos, suscríbanse.